Uno, dos, tres, probando. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy Germán Vicente José Moreno del Ministerio Conectate Jesús. Y estamos aquí justamente para conectarnos a decir así. Vamos a compartir pantalla de una vez. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy José Moreno del Ministerio Conectate Jesús. Estamos aquí justamente para conectarnos a Jesús. Vamos a compartir pantalla para ello. Tema principal de nuestra reunión de hoy. Dan comisión. El Ministerio Conéctate Jesús se goza en presentar de la serie Feliz para Siempre. Una serie que tiene como lema: al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, es tiempo de orar. Amado Dios, venimos ante ustedes, Señor, para agradecerte tanto y para agradecer que usted no nos abandona. Sabemos, oh Señor, que usted ha estado con nosotros en los buenos y en los malos. Sabemos, oh Dios, que necesitamos de su ayuda. Y sabemos que no hay otro en el cual podamos obtener solución para nuestras almas, para nuestra condición personalista. Eso, Dios, contrario a lo que la mayoría piensa, venimos ante usted, que sabemos que usted es la solución. Le pedimos no solo por nosotros y nuestra familia, como en usted, en primer lugar mi esposa, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos, mis primos. Oh Señor, por aquellos amigos y hermanos que están en las distintas denominaciones religiosas, y que sabemos, oh Señor, que contrario a lo que la mayoría piensa, todos somos hijos de un mismo Padre Celestial. Por eso, oh Señor, en esta hora queremos justificar el concepto de que con su muerte en la cruz usted nos adoptó como hijos y hermanos de Jesús. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Nuestro primer segmento, la Biblia al día, diseñado este segmento para nuevos creyentes. Escuchen. Salieron por las ciudades de Judá
y quebraron las estatuas, y destruyeron las imágenes de Asera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas, fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Y Jehiel, Azacías, Naat, Asael, Jerimot, Jozabab, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conaías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios, y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová, y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes, de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos.
eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades. Los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes, y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Para la explicación de este capítulo, segunda de Crónicas 31, tendremos los comentarios de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Escuchen. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 20. Hoy tenemos una lección, cualidad de Ezequías que debemos imitar. Después de celebrar la fiesta de la Pascua, los que participaron en la adoración a Dios salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques dedicados al paganismo, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, Efraín y Manasés. Después se volvieron todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Ezequías restableció los sacrificios diarios y restituyó a los sacerdotes y levitas en sus turnos de servicio. Sus asociados instituyeron varias reformas para fortalecer los intereses espirituales y temporales del reino. En todo Judá, el rey ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. El rey Ezequías realizó esta gran reforma espiritual y deseaba inspirar a los demás a hacer lo que él hacía. Es más fácil decir u ordenar, hagan. Sin embargo, el desafío de líderes, padres, profesores o mentores es mostrar con el ejemplo que decir 1000 palabras. Ezequías hizo como la primera actividad de su vida buscar a Dios. Este ejemplo motivó para que todos los habitantes de Israel iniciaran una reforma y un reavivamiento. Este espíritu se multiplicó en toda la ciudad de Israel. Por último, Ezequías dio ejemplo. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos y vespertinos y para los holocaustos de los sábados, de luna nueva y de las fiestas solemnes,
como está escrito en la ley del Señor. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 250. Ezequías y sus asociados instituyeron varias reformas para fortalecer los intereses espirituales y temporales del reino. En todo Judá, el rey ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto comenzó, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba. El reinado de Ezequías se caracterizó por una serie de providencias notables que revelaron a las naciones circundantes que el Dios de Israel estaba con su pueblo. Oremos. Amante Padre, promueve en cada lector y oyente de tu palabra que podamos convertirnos en agentes de cambio, que seamos ejemplos en conducta y en dadivosidad. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. A la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, la explicación del capítulo de hoy, segunda de Crónicas 31. Es tiempo de orar. Gracias le damos, Señor, por la explicación de los hermanos de la Escuela de Teología y por la lectura del capítulo de hoy, segunda de Crónicas 31. Oramos, Señor, con la esperanza de que este segmento sea de gran ayuda para aquellos que puedan escuchar. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre vosotros, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Los esperamos mañana para seguir estudiando la Biblia al día. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Dios les bendiga. Nuestro siguiente segmento, la mano de Dios al timón. Están todos invitados a participar del mismo. Regresamos en 15 segundos. El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar de la serie El Camino a Cristo, el segmento La mano de Dios al timón. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la lectura bíblica para La mano de Dios al timón, nuestra historia denominacional. Esta es nuestra historia. La tierra ayudó a la mujer. Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Guillermo Bradford describiendo las impresiones vividas durante aquella transición de estaciones, se expresó así: pasado el invierno, todas las cosas se nos presentaban con el aspecto de haber sido azotadas por las tormentas. El país entero, lleno de bosques y matorrales, ofrecía un panorama salvaje. Sin embargo, sí, miramos hacia atrás,
estaba el rugiente océano que habíamos atravesado y que ahora significaba una barrera, un abismo que nos separaba del mundo civilizado. ¿Qué podría ahora sostenernos sino el Espíritu de Dios y su gracia? A pesar de las enormes y conmovedoras pérdidas sufridas, aquellos bravos peregrinos celebraron al finalizar el primer año en las tierras libres de América un culto de adoración de gracias a Dios por el privilegio de adorarlo según los dictámenes de su conciencia, sin aprensiones ni temores. Aquella celebración fue el embrión de una festividad que pasó a integrar la tradición norteamericana al conmemorar oficialmente cada año el último jueves de noviembre el Día de Acción de Gracia a la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Al finalizar el primer año, los animosos peregrinos celebraron un culto de acción de gracia por el privilegio de adorarlo sin aprensiones ni temores. 8 años más tarde, los puritanos, acosados también por las persecuciones religiosas en el viejo mundo y a semejanza de los peregrinos, emigraron hacia América. Por millares salieron los cuatreros de Inglaterra, donde centenares de ellos habían sido encarcelados y muchos habían sufrido el martirio. En Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania fundaron ciudades prósperas en medio de las feraces tierras a cuyo cultivo se dedicaron, bajo las garantías de una libertad que no habían conocido en su patria. Como otorgaban esta libertad a otros, ello trajo a muchos inmigrantes, luteranos, menonitas, moravos, etc. Llegaron también hugonotes de Francia, especialmente después de la renovación del edicto de Nantes por Luis IV en 1685. En efecto, una vez más, la tierra ayudó a la mujer, la iglesia, proporcionándole refugio y seguridad en momentos de angustia y tribulación. Cuando los peregrinos partieron de Holanda rumbo a las playas de América, Juan Robinson, su pastor, impedido de acompañarlos, se expresó así en un memorable discurso de despedida: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea que fuere, lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo.
Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su palabra. Hasta aquí el estudio de hoy de nuestra historia denominacional. Nuestra historia. Somos el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Y te esperamos que puedas acompañarnos todos los miércoles. No, tenemos tiempo para eso. Miremos entonces Juan Robinson. Juan Robinson parecía instruir los grandes planes de Dios para su iglesia. Después de la densa noche medieval, surgió la reforma inaugurando un esplendoroso amanecer. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios habría de iluminar a su iglesia con todo su fulgor, restaurando las verdades que la apostasía medieval ocultó entre las sombras de su sistema religioso. Luz del cielo habría de incidir sobre la iglesia en forma gradual y constante hasta que el día fuese perfecto. Sí, Robinson se expresó correctamente cuando declaró que el Señor tenía más verdades y más luces que sacar de su palabra. Una nueva nación se estaba gestando por medio de un pueblo heterogéneo, procedente de muchas nacionalidades, aunque representando diferentes lenguas y culturas, los inspiraba un sentimiento común, el amor. La Biblia era para ellos la base de la fe de la sabiduría, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza, en templanza. Hasta aquí, mis queridos hermanos, la experiencia de nuestra historia para el día de hoy. Recordemos el por qué estamos estudiando nuestra historia. Y en el Guay escribió la razón del por qué estamos, que debemos estudiar nuestra historia. Cuando dejó escrito
No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hay mucho que estudiar. ¿Qué ocurrió en 1832? Cuando un granjero de mediana edad comenzó a predicar que Jesús iba a regresar pronto. Nos encontramos en estos momentos en el año 2023. Pero ¿qué pasó en el año 1600? ¿Qué pasó cuando aquella embarcación Mayflower llegó con los primeros que hicieron de la nación del poderoso hoy así conocido Estados Unidos, Canadá? ¿Quiénes lo formaron? ¿Qué pasó? Te esperamos mañana para que usted pueda seguir estudiando con nosotros nuestra historia. La mano de Dios al timón, y a menos que olvidemos. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por su compañía y por permitirnos hoy conocer nuestra historia. Que la misma, oh Señor, cumpla su objetivo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una invitación para que se aprenda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozoso, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Te invitamos ahora para que te quedes con nosotros en el segmento que continúa, devocionales para nuevos creyentes. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Una invitación para que te conectes con nosotros el día de mañana para seguir estudiando Dios y la sexualidad en nuestro estudio de los jueves. Te esperamos. Regresamos en 10 segundos. Bendiciones. Devocionales para nuevos creyentes. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del ministerio Conéctate a Jesús, y estamos aquí justamente para estudiar nuestro tercer segmento de la mañana, los devocionales de la pluma inspirada Elena G. de White para nuevos creyentes. Escuchemos.
Para hoy 15 de febrero tenemos en la cruz la autoridad de Dios quedó establecida para siempre. Mateo 4:10 nos dice, entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya estamos con ustedes. Elena G. de White, 15 de febrero. En la cruz la autoridad de Dios quedó establecida para siempre. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Satanás trataba de Todavía tengo una clase de física pendiente. de White, 15 de febrero. En la cruz la autoridad de Dios quedó establecida para siempre. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Satanás trataba de hacer aparecer como que estaba trabajando por la libertad del universo. Había resuelto presentar argumentos tan variados, tan engañosos, tan insidiosos, que todos quedarían convencidos de que la ley de Dios era tiránica. Aun mientras pendía de la cruz, asaltado por Satanás con sus más fieras tentaciones, Cristo fue victorioso. Con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. La sangre del inocente había sido derramada por el culpable. Por la vida que él dio, el hombre fue rescatado de la muerte eterna, y el destino del que tenía el poder de la muerte fue sellado. No fue sino hasta la muerte de Cristo que el carácter de Satanás quedó claramente revelado a los ángeles y a los mundos no caídos. Entonces las prevaricaciones y acusaciones de aquel que una vez había sido un ángel exaltado fueron vistas en su verdadera luz. Se pudo notar que su arraigado esquema para exaltarse a sí mismo hacia la supremacía fue totalmente comprendido. Sus falsedades fueron evidentes a todos. La autoridad de Dios quedó establecida para siempre. La verdad triunfó sobre la falsedad. La inmutabilidad de la ley de Dios ha sido establecida no meramente en la mente de unas pocas criaturas finitas en este mundo, sino en la mente de todos los habitantes del universo celestial. El plan de Satanás contra Cristo fue declarado a cada mundo. Cuando el asunto fue finalmente zanjado, todo ser no caído manifestó indignación por la rebelión. Como una sola voz declararon que Dios era recto, misericordioso, abnegado, justo. El universo celestial había sido testigo de las armas que fueron escogidas por el príncipe de la vida, las palabras de la Escritura: escrito está, y las armas usadas por el príncipe del mundo, la falsedad y el engaño. Ellos habían visto al príncipe de la vida moverse en líneas rectas de verdad, honestidad e integridad, mientras que el príncipe del mundo ejercía su poder con astucia, hábil secreto, intriga, enemistad y venganza. Habían visto a aquel que llevaba el estandarte de la verdad sacrificarlo todo, aun su vida, para sostener la verdad, mientras que el que llevaba el estandarte de la rebelión continuaba fortaleciendo sus acusaciones contra el Dios de la verdad. Los mundos celestiales y el cielo mismo estaban asombrados por la amplia tolerancia de Dios. El Señor había demostrado su sabiduría y justicia al expulsar a Satanás de los cielos. Todos los seres no caídos están unidos ahora en aceptar que la ley de Dios es inmutable. Su ley ha probado ser sin falta. Su gobierno está seguro para siempre. Las señales de los tiempos, 27 de agosto de 1900. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Agradecidos estamos con el Ministerio Padilla por la explicación del devocional para el día de hoy. Recordemos nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que guía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de su palabra, todos juntos rumbo al cielo. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el devocional para los nuevos creyentes. Que el mismo haya sido, Señor, y que este video que queda en la grabación de mucha ayuda para todos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
La invitación es para que se quede con nosotros en el segmento que continúa, la escuela sabática para nuevos creyentes. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Le esperamos. Regresamos en 10 segundos. Bendiciones. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor sea con ustedes. Esta es la escuela sabática para nuevos creyentes. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estamos aquí en nuestro cuarto segmento de la programación para el día de hoy, escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha diseñado un plan de 4 estudios a manera de curso básico para fortalecer la vida espiritual de los nuevos miembros de Iglesia y de aquellos que, como amigos, desean estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática. Este estudio lleva por título Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. El primer tomo se titula En las huellas de Jesús. El segundo, Crecer en Jesús. El tercero, El poder de la palabra de Dios. Y cerramos el año del creyente con el estudio En marcha con Jesús, el poder de la misión. Cada uno de estos estudios tiene 3 selecciones y debe ser, es la recomendación, el estudio al que deben inscribirse todos aquellos que desean conocer y tener un fundamento realmente sólido a la hora de crecer en el conocimiento de Jesús. Nos encontramos en el primer trimestre, cuyo título es En las huellas de Jesús. Para esta semana, la semana número 7 del trimestre, estudiamos la vida de un nuevo discípulo. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. El concepto clave para esta semana es hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Resulta que al haber aceptado a Jesús como su Salvador, y haberte bautizado, haciendo pública tu decisión, en el libro de la Iglesia de Dios se registra tu nombre. Y de esa manera automática queda registrado que tú eres en el cielo un hijo de Dios. Dios te adopta como hijo suyo
Ahora bien, esta adopción es un medicamento. Cuando tomamos un medicamento, buscamos curar un mal. Y cuando ese mal es curado, nuestra vida cambia. Por tanto, una vez que hayas sido adoptado, una vez que eres adoptado, escúchame, luego de ser adoptado como hijo de Dios, se van a producir cambios en tu vida que tú mismo te vas a sorprender de ellos. Ese es el Espíritu de Dios trabajando en ti, porque tú le diste permiso para que hiciera los cambios que tú por ti mismo no podías hacer. Así sabrás y entenderás y tendrás las evidencias de que eres un hijo de Dios. Eso ocurrió con el personaje que esta semana ocupa nuestro testimonio semanal. Esta hermana nos dice: yo nunca tuve problemas con las doctrinas, pero por razones quizás inexplicables me fui apartando de la iglesia. No tenía una relación personal con Jesús. Mi esposo y yo éramos dueños de los negocios, de dos negocios. Uno de ellos era una tienda de venta de accesorios para vehículos de playa y el otro una tienda de alquiler de películas. Ambos negocios abrían los 7 días de la semana. Nuestra vida era trabajo, trabajo y más trabajo. Durante 22 años vivimos en medio de adventistas sin ser adventistas. Un día asistí a la celebración del 25º aniversario de la graduación que celebró la Universidad Adventista donde estudié. El Espíritu Santo me preparó para aquella ocasión. Yo sentía que algo me faltaba en la vida. Ese fin de semana comprendí que mi vacío solo podía ser llenado por Cristo. Acepté a mi Salvador, a mi Señor, y sentí el amor de Dios en mi vida. Fue adoptada como hija de Dios. Y como dije anteriormente, ¿cómo puedes identificar que has sido adoptado como hijo de Dios? Cuando en tu vida ocurren cambios que tú por tu propia fuerza jamás podrías hacer. Escuchemos. Una amiga me invitó a asistir a su clase de escuela sabática. Al poco tiempo conseguí una Biblia y comencé a leerla detenidamente. No pude
describir, o no puedo, perdón, describir la emoción que inundaba mi alma al tener ese contacto con la palabra de Dios. Cuando mi esposo vio lo mucho que había cambiado, palabra clave, cambios, y lo feliz que me encontraba, él también comenzó a asistir a la escuela sabática. En ese tiempo, en el folleto de la escuela sabática, se estaba estudiando el libro de Hechos. No existía por ahora en la escuela sabática para nuevos creyentes, que es lo que tenemos en la mano ahora mismo. Ellos estaban estudiando la escuela sabática regular, que vamos a estudiar después de este tema. Cuando leímos que los nuevos cristianos habían quemado, escuche bien, sus libros de brujería, decidimos cerrar nuestro negocio de alquiler de películas y las quemamos todas, a pesar de que teníamos un inventario no menos de 100, en inventario no menos de $100,000. Quemaron $100,000, los consideraron pérdidas por amor a Cristo. ¿No te recuerda cuando tú fuiste a aquella gaveta y sacaste todo lo que tenía, todos los recuerdos que tenías que no adoraban a Cristo y los echaste en el tanque de la basura? A mí sí me lo recuerda. Era necesario quemar todos los cassettes de música mundana, los long play, los discos de música mundana que en 1980 teníamos allí y que hasta 1980 le dedicamos tiempo. Hasta ya dijimos ese día. Y esa caja de discos y de cassettes mundanos, hoy le llamaríamos USB, CD e incluso sitio blog en alguna de nuestras redes sociales. Hay que quemarlas, hay que destruirlas. Cuando eso empiece a ocurrir en tu vida, entonces sabrás que has sido adoptado como hijo de Dios. Esto no ocurre por ti solo. Nuestro testimonio termina diciendo: perdimos nuestro negocio, pero podemos proclamar junto con el apóstol Pablo, Filipenses 3:8 es realidad en nuestra vida. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Así, mis hermanos, esta hermana que nunca nos dejó su nombre, confiesa cómo ella y su esposo fueron adoptados y pudieron vivir en carne propia lo que es ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Si te bautizaste en fecha reciente o estás pensando hacerlo o has renovado tus votos bautismales, quizá estés experimentando el gozo de una nueva relación con Cristo.
A eso se refiere la palabra de Dios cuando habla del nuevo nacimiento. Ahora contemplas todo desde una nueva perspectiva. Jesús te está ofreciendo una nueva vida. Aun cuando seas un bebé espiritual, tienes fe y esperanza en lo que el futuro te depara. Sin embargo, sabemos que no todo es color de rosa, puesto que los problemas y las tentaciones han aumentado desde que te entregaste a Jesús. Esto hace que te preguntes a ti mismo, ¿seré que hice lo correcto? ¿Será que Jesús no cumple sus promesas? La experiencia de Jesús te ayudará a entender algunas cosas respecto a esto. Te invito a leer Mateo 3, los versículos 13 al 17. Sabrás entonces responder a la pregunta: ¿qué clara señal de aprobación divina recibió Jesús en ocasión de su bautismo? Y en los versículos 3 y 6 del capítulo 4 podrás ver la respuesta. ¿Qué quiso poner en duda el diablo con las palabras, con las primeras dos tentaciones? Además, en el versículo 4, 6 y 10 podrás ver la respuesta de Jesús ante cada una de las tentaciones. Jesús enfrentó cada tentación con una declaración bíblica, poniendo así de manifiesto que su fe y su conocimiento de la voluntad divina se fundamentaban en las Sagradas Escrituras. Pablo identifica a la Biblia como la espada del Espíritu, de Efesios 6, 17. Por eso, fortalecer nuestra vida espiritual mediante el estudio y la obediencia de la palabra de Dios nos ayudará a ser vencedores en nuestra lucha contra la tentación. No puedes esperar triunfar en la vida cristiana desconectándote del estudio diario de su santa palabra. La gente cambia al encontrarse con Jesús. Una de estas experiencias fue la de Zaqueo, cuando se encontró con Jesús. Como estudiamos el día de ayer, vimos a un Zaqueo que ¿qué no hizo? ¿Qué fue lo que Zaqueo no hizo una vez que se encontró con Jesús? Zaqueo hizo cambios que por él mismo nunca hubiera hecho. Pero una vez que tuvo la asistencia de Jesús, los cambios en la vida de Zaqueo, devolver la mitad de sus bienes a los más necesitados, devolver 4 veces lo robado a aquellos a quienes le había cobrado injustamente, que era casi a todo el mundo. Eso solo se puede lograr cuando uno ha tenido un encuentro con Jesús, o, dicho de otra forma, ha sido adoptado como hijo de Dios. Zaqueo pone de manifiesto que encontrar a Jesús conlleva no solo una experiencia teórica de la verdad, sino también pasar a la acción. El arrepentimiento genuino obra en nosotros una reforma en nuestra manera de vivir. Los hijos de Dios, al recibir el amor de Dios, disfrutamos de vida cristiana, no aislándonos de los demás, sino siendo solidarios con quienes nos rodean. Para hoy día tenemos un cambio de jefe, como anunciamos ayer. Uno de los relatos más impresionantes que ilustra un cambio en la persona tuvo lugar en Decápolis.
Este relato se encuentra en Marcos 5, 1 al 20. El personaje central está poseído por un espíritu inmundo, también conocido como un espíritu maligno. El espíritu inmundo a su vez dijo que había numerosos espíritus que moraban en aquel pobre hombre. Al leer el relato en Marcos 5, 1 al 20, como hemos dicho, podrás encontrar la respuesta a estas 4 preguntas que te voy a dejar como reflexión. La primera: ¿hasta qué punto se hallaba aquel hombre bajo el control de aquellos espíritus? Segundo, ¿cómo cambiaron su forma de pensar y de actuar? Te ayudo. Mira el versículo 14 y el 15. Tercera pregunta: ¿cuál fue la inesperada reacción de la gente que vivía en aquella zona? Te ayudo. Mira el versículo 15. Y nuestra última pregunta: cuando Jesús iba a embarcar para irse, el ex endemoniado, ahora sano, le suplicó que lo dejara ir con él. ¿Cuál fue la sorprendente respuesta de Jesús? Te ayudo. Es nuestro versículo para memorizar esta semana. Versículo 19. Para el día de hoy tenemos algo importante dentro del pueblo de Dios, y es el vocabulario adventista. Grandes personajes de la historia adventista. Entre ellos tenemos Joseph Bey, Elena G. de White y Jaime White. Tener estos nombres es importantísimo dentro del pueblo de Dios. Hablar de Joseph Bey para un adventista no debe ser cosa extraña. Hablar de Elena G. de White o de Jaime White no deben ser nombres extraños para usted como adventista del séptimo día. Y por eso este es el vocabulario de hoy para usted. Conozcamos a Joseph Bey. Nace en 1792 y pasa el descanso en 1872. Es capitán de la Marina Mercante. Fue uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del séptimo día. Más de Joseph Bey podemos encontrar mucho de Joseph Bey en el libro A menos que olvidemos, de el pastor George R. Knight. Vamos a leer una de las porciones de este libro en forma matinal que nos hablan de Joseph Bey. Miremos el día 19 de enero. Joseph Bey invade el sur. Dice Daniel 6:22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. El minerismo, dado el hecho de que la mayoría de sus lectores eran abolicionistas, no era bienvenido en el sur. A pesar de esto, seguían llegando pedidos
de predicadores. Ventaja tenían de moverse de un lugar a otro en transporte, pero escogían caminar de un lugar a otro para poder conversar con los esclavos camino a la siguiente cita, ya que durante el camino los esclavos, que eran los negros, no estaban acompañados de sus amos, que eran los blancos. De esa forma tenían libertad de hablarle a los esclavos la palabra de Dios. Esos pobres esclavos, sigue diciendo el relato, sigue informando, ¿veis? Se deleitaban con el mensaje adventista, especialmente cuando se encontraban o se enteraban, de que el jubileo estaba tan cercano. Parecían beberlo como los bueyes toman agua, y por lo que he oído desde entonces, creo que muchos de ellos estarán preparados cuando Jesús venga. Dios nunca dijo que nuestro paso por la vida sería fácil, pero ha prometido que si le somos fieles, nos bendecirá y estará con nosotros. Como cristianos, podemos alabar a Dios por todas sus bendiciones cada día. En esta historia que hemos visto el día de hoy y que complementa el segmento anterior en el que estudiamos nuestra historia denominacional, vemos a un personaje que es fundamental que usted como nuevo creyente conozca, porque es parte del vocabulario adventista, Joseph Smith. Hay otros personajes que deben ser parte de su vocabulario, y uno de ellos es Elena G. de White, quien nace en 1827 y pasa el descanso en 1915. De ella vamos a hablar mucho, pero por ahora permítanme decirle este pequeño resumen. Cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escritora, oradora y consejera de la Iglesia. Dios manifestó el don profético según es descrito en la Biblia por medio de su ministerio. Se le conoce como la hermana White o la señora White. También los jóvenes de la escuela sabática Light le tienen un nuevo nombre, la tía Elena. Y mi amigo y amigo de muchos, el pastor Arnaldo Cruz, también le tiene un nuevo nombre. ¿Cuál es el del pastor Arnaldo Cruz? La doña, no se me olvidaba la doña. Ok, bien. También aluden a sus escritos expresiones como la pluma inspirada, parte del lenguaje adventista, o la mensajera del Señor, y el más utilizado, el espíritu de profecía. Seguiremos hablando de Elena G. de White en nuestras próximas lecciones. Conozcamos nuestro último personaje del día de hoy, Jaime White. Nació en 1821 y muere en 1881. Uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escuche esta buena noticia. Esposo de Elena G. de White. Fundador y primer editor de las publicaciones adventistas. Fue el autor de la primera lección de la escuela sabática. Señores, vamos a seguir estudiando más de estos personajes a lo largo del año. Dentro del plan anual, siempre tendremos el vocabulario adventista. Mañana jueves, la invitación es para que usted continúe con nosotros en la vida de un nuevo discípulo
bajo el título El poder del dinero. Para ayudarnos a entender este tema, le invito a leer Hechos 19, 23 al 41 y Hebreos 11, 24 al 26. Mis queridos hermanos, llegamos al final de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes y le invitamos que usted se quede con nosotros en el segmento que continúa. Pero antes vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por habernos acompañado en el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Que esta media hora que le hemos dedicado a este tema sirvan, Señor, de mucha ayuda a aquellos que puedan detenerse a estudiar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Nuestro próximo segmento, el último segmento de la mañana de hoy, está a cargo de mi querida esposa y es la escuela sabática regular, administrar para el Señor hasta que Él venga. Regresamos en 10 segundos. Escuela sabática regular, administrar para el Señor hasta que Él venga. Nuestro segmento especial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los amigos de los Adventistas del Séptimo Día que así cada mañana estudian con nosotros la cartilla de la Escuela Sabática Regular. Es parte de la serie El Camino a Cristo o Feliz para Siempre, que el Ministerio Conéctate Jesús quiere brindarles a ustedes con el único propósito de que el deseo de Jesús cuando dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, se haga realidad en cada una de nuestras vidas. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y le invito a escuchar la lección de escuela sabática, administrar para el Señor hasta que Él venga, a cargo de mi querida esposa Rosita, recordándole siempre que al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Le dejo en la voz de mi querida esposa Rosita. Bendiciones. Amor, el tiempo es tuyo. A todos. Que el Señor bendiga esta transmisión. Iniciamos el repaso o el estudio de la lección de escuela sabática, la guía de estudio titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y vamos a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que podamos aprender la lección que tiene preparado para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos has dado. Gracias por el trino de los pajaritos que hoy nos dieron un cántico nuevo. Que cada día, Señor, al igual que los pajaritos, nosotros también podamos ser un cántico nuevo para las personas que nos rodean, que puedan ver a Jesús en nosotros
y que puedan sentir el deseo y la convicción de que entregar sus vidas a Jesús es la mejor decisión. Dirígenos, Señor, en este estudio y que hoy podamos aprender más de tu palabra, podamos acercarnos más al modelo que es nuestro amante Salvador Cristo Jesús, y que podamos prepararnos para que cuando Él venga podamos escuchar sus palabras, decirnos que podamos entrar en el reino de los cielos, el reino que fue preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Preparemos nuestros corazones para recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y estamos en el mes de febrero, estamos ya a la mitad de este gran estudio muy práctico que toca cuerdas sensibles de nuestro ser en cuanto a la administración de los recursos que el Señor nos ha dado. Y para ello la guía de estudio nos dice que si nosotros queremos ser buenos administradores, tenemos que desarrollar una confianza tan profunda en nuestro Padre Celestial que nos mantenga fieles a Él, sin importar las circunstancias que se nos presenten. Así que estamos aprendiendo eso, que a pesar de que haya inflación, a pesar de todos los problemas que se nos presenten a lo largo de nuestra vida, si conoces a Jesús y has entregado tu vida a Él, puedes tener la plena confianza de que Él te guiará a puerto seguro, que Él te ayudará a administrar los recursos que Él ha puesto en tus manos para que puedas bendecir a otros y a la vez también tengas suficiente para tu sustento diario. Así que viéndolo, el propósito de la guía de estudio, nos toca estudiar la lección número 7 titulada A uno de estos mis hermanos pequeños. Y nos hemos dado cuenta de que todos somos hermanos en Cristo. Si hemos aceptado ser adoptados por el Padre Celestial, nos convierte eso en hermanos, no solo por redención, por creación, sino también por redención. Así que te invito a que aprendas de parte de Jesús, que nos dejó su ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra, que aprendamos cómo administrar los recursos y que incluyamos. Eso lo aprendí de la esposa del pastor Rubén Álvarez de la Iglesia Adventista de los Peregrinos en Miami. Tener una cuenta para los necesitados, para aquellos que son mis hermanos pequeños. Y al establecer esta cuenta, me di cuenta de que el Señor provee, el Señor nos da suficientes recursos para cubrir nuestras necesidades y a la vez cubrir las necesidades de aquellos que Él pone en nuestro camino. Como íbamos diciendo, el Señor siempre nos va a dar suficientes recursos para que podamos compartir con nuestros hermanos más pequeños. Así que tomando eso en cuenta, el propósito de la lección es que podamos nosotros ayudar a nuestros hermanos más pequeños. Eso no es una opción. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Y recuerde siempre, Jesús nos está proveyendo los recursos. Y para nosotros es una prueba si los recursos lo vamos a retener para nosotros o si de los recursos que Él nos ha dado también vamos a compartir con aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Nos dice el versículo de memoria para esta semana, Mateo 25:34. Entonces
el rey dirá a los de la derecha. Quiere decir que hay un grupo a la izquierda, ¿verdad? Usted no quiere estar en el grupo de la izquierda, usted quiere estar en el grupo de la derecha. Y a ese grupo, el rey, nuestro amante Salvador Cristo Jesús, nos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínate, nosotros somos parte de un reino. Jesús es nuestro rey. Eso nos convierte a nosotros en príncipes y princesas. Y el reino de la cual Jesús es el rey supremo ha sido preparado para nosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Dios tiene un reino para nosotros y todo lo que estamos haciendo aquí en esta tierra es en preparación para recibir ese reino como heredad. Aprendamos las lecciones que tenemos que aprender. Aprendamos a administrar los recursos del Señor, porque cuando vayamos al reino que fue preparado para nosotros de la fundación del mundo, tendremos que saber cómo administrarlo. Y es por eso que la lección de administración la aprendemos aquí y ahora. ¡Qué bendición! Así que continuemos en la escuela de Cristo aprendiendo cómo administrar, para que así podamos heredar el reino y continuar administrando los recursos que el Señor nos ha provisto. Para hoy vamos a ver otro ejemplo de cómo administrar. Y saben, cuando usted mira cada una de las lecciones, cada una de las lecciones que hemos visto, o cada uno de los días que hemos visto una lección, nos damos cuenta que en primer lugar, el Señor le ha dado recursos a todos, pero a unos les dio menos y a otros les dio más. El Señor nos dijo que siempre los pobres estarían con nosotros. Es más, estableció que siempre iba a haber pobres, siempre iba a haber huérfanos y también iba a haber viudas. Este grupo de personas son nuestros hermanos más pequeños. El Señor nos dejó su ejemplo, y eso lo vimos el domingo, de cómo en Isaías se dijo que Él fue ungido para llevar las buenas nuevas a los necesitados, y mencionó los pobres, los huérfanos, las viudas, todos, los enfermos, los ciegos, los cojos, todos. Ese fue su ministerio, y ahora que Él no está, Él nos dejó a nosotros y nos dijo: ir y presentar las buenas nuevas de salvación a todos, incluyendo a este grupo de personas. Nos ha dado provisión para los pobres. Eso fue lo que aprendimos el lunes. Desde el tiempo de Moisés ya se había hecho provisión que cada 7 años, cada 6 años se trabajaba la tierra. El 7º año se dejaba la tierra sin trabajar para que descansara y que todo lo que produjera fuese para compartir con aquellos que necesitaban. Pero también se le enseñó al pueblo de Dios que cada vez que ellos recogían la siega, dejaran algo también para los pobres, las viudas y los huérfanos. Y así fue como vimos que Ruth, que era viuda, pudo recoger de la siega que le dejaban los trabajadores de Boaz, y ella pudo alimentarse y alimentar a su suegra, que también era viuda. Todo eso Dios hizo provisión para que aquellos que tenían un poquito más pudieran compartir con aquellos que tenían un poco menos. Sin embargo, ayer vimos que el joven rico, con todo lo que el Señor le había dado, decidió que él no quería darle a los pobres. Él quería mantener todos los recursos que Dios le había dado para él. No quiso compartir. Hoy vamos a ver qué había en la mente de Zaqueo en cuanto a los pobres y a los necesitados. Y es interesante que Zaqueo, o sea, lo que sabemos de Zaqueo era que era un hombre rico,
que había hecho su fortuna trabajando como recaudador de impuestos. Para aquellos que no conocen la historia de Israel del tiempo de Jesús, Israel había sido conquistada y era gobernada por los romanos. Y ellos odiaban eso. Querían ser liberados y siempre tuvieron en su mente que dentro de las profecías vendría el Mesías que los iba a liberar del yugo de los romanos, cosa que no necesariamente era cierto, era una interpretación sacada de contexto y eso lo vimos, creo que fue ayer, antes de ayer. Así que tú trabajaras para aquellos a quienes tú odias, te convertía en pecador, te convertía en el ser más odiado del mundo. Y los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos. Por ende, Zaqueo no era muy bien visto, porque trabajaba para los romanos. Así que Zaqueo vivía en Jericó, que se encontraba en una ruta comercial muy transitada, muy parecido a Panamá. Nosotros estamos, como decimos, somos el corazón del mundo, somos el centro y todos pasan por Panamá en ruta a Sudamérica, a Norteamérica, en ruta a Europa, en ruta al Caribe. Somos el centro, así que me imagino que Jericó era parecido, todo el mundo pasaba por allí y realizaba también actividades comerciales. Así que el encuentro de Zaqueo con Jesús no fue coincidencia. Aparentemente Zaqueo estaba bajo convicción espiritual y quería hacer algunos cambios en su vida. Había oído hablar de Jesús y quería verlo. Y saben, el Espíritu Santo te prepara. Yo recuerdo cuando tenía 16 años, no sé, digo yo, el Espíritu Santo lo guía a uno. A mí me regalaron una Biblia cuando tomé la primera comunión y siempre tenía la Biblia muy bonita, tenía un zipper, por cierto no sé ni a dónde está, debo tenerla en algún lado. Y esa Biblia nunca la había leído y una vez la abrí y lo único que yo sabía de la Biblia era el Salmo 23, más nada. Así que la abrí, la leí, el Salmo 23 yo me la sabía, pero me entró un vivo deseo de querer aprender lo que estaba escrito en la Biblia. Y no entendía por qué el deseo, pero me imagino que así como Zaqueo, que tuvo esa convicción espiritual y quería hacer cambios en su vida, me identifico con él. Yo quería aprender, quería saber qué decía la palabra de Dios y me dispuse a buscar a alguien que me ayudara. Y en esa búsqueda, yo no sé si yo fui la que encontré al Señor o el Señor me encontró a mí, pero me siento igual que Zaqueo. Jesús me encontró. Jesús me encontró. Créeme que cuando tú sientes esa necesidad en tu corazón y Jesús te encuentra, es como quien tiene hambre y le llega un plato de comida delicioso y satisface esa necesidad. Me identifico con Zaqueo en eso. Jesús necesitaba pasar por Jericó ese día. Iba a ser su último viaje a Jerusalén. Y las primeras palabras de Cristo a Zaqueo revelan que incluso antes de entrar en el pueblo, Jesús sabía todo acerca de él. Créeme, Jesús sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Y cuando Él se pone en tu camino para que tú lo encuentres, ya Él te había preparado para ese encuentro. Ya Él sabe que lo estás buscando. Y vale la pena encontrarse con Jesús. Vale la pena tener esa conversación que tuvo Zaqueo. Y vamos a ver de qué trató esa conversación. Veamos Lucas 19, 1 al 10 y vamos a comparar el encuentro de Zaqueo con Jesús con el encuentro del joven rico con Jesús. Vamos a ver algunas
similitudes y vamos a ver algunas diferencias. En Lucas 19, 1 al 10 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, recuerde, no es cualquier persona, es el jefe de los publicanos que también eran odiados por los judíos, y era rico, trataba de conocer a Jesús. Qué interesante. Si tú estás tratando de conocer a Jesús, puede ser que Jesús atraviese tu ciudad, atraviese tu vida en este día y te darás cuenta de que Jesús, al igual que tú, Jesús te está buscando y tú también lo estás buscando para conocerlo. Pero lamentablemente la gente le impedía ver a Jesús porque Zaqueo era de baja estatura. Me identifico con él, yo de toda mi familia, yo soy la más chiquita y muchas veces quiero ver cosas y no puedo por mi tamaño, quiero alcanzar algo y no puedo por mi tamaño. Claro, aquí sentada no pareciera, pero... Y mucha gente piensa, bueno, tienes un tamaño normal, pero para mi familia, mis hermanos todos son 6 pies, 7 pies, 6 pies. Y mi papá pues también es alto, hasta mi mamá que era baja era más alta que yo. Así que imagínense, entiendo a Zaqueo, quieres ver a Jesús y no puedes. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿En serio? ¿Te vas a hospedar en mi casa? Por cierto, Jesús, ¿tú cómo sabes mi nombre? Pero bueno, ni siquiera se detuvo a pensar en eso. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Siempre va a haber alguien que empañe la situación, siempre va a haber alguien que no está contento con que tú hayas recibido a Jesús en tu vida y en tu corazón. Siempre habrá alguien que murmure que, oye, pero y ahora, eso ahora de ser cristiano, es que como me dijo un señor hace unos días, me dice, pero es que lo único que tú puedes hablar es de religión, ¿no tienes otro tema? No tengo otro tema. Estoy feliz de tener a Jesús en mi vida. Y siempre hablo de Jesús. En algún momento del día voy a hablar de Jesús, porque Jesús es lo más importante en mi vida. Es la persona que yo deseo compartir con todos. Así que siempre habrá alguien que murmure en contra de tu encuentro con Jesús, pero tú no le hagas caso. Tú sigue adelante con Jesús. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús. Miren quién inicia la conversación. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Wow. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él, refiriéndose a Zaqueo, es hijo de Abraham. Para aquellos de ustedes que están murmurando en contra de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque al igual que ustedes, él también es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes no tienen necesidad de mí, ni siquiera desean encontrarse conmigo, no hay problema. A Zaqueo hoy le llegó la salvación, porque él estaba perdido y hoy yo lo encontré. Ya no más está salvo en mi nombre. Veamos, vamos a comparar la escena del joven rico con Zaqueo, y vamos a ver algunas cosas en común. En primero, ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús, porque el joven rico fue corriendo para ver a Jesús. Ambos aspiraban tener la vida eterna, pero hasta allí llegan las similitudes, las diferencias. Fíjate que cuando Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, Jesús aceptó este gesto como expresión de una verdadera experiencia de conversión. Cuando tú estás dispuesto a despojarte
de tus riquezas, definitivamente ha sido convertido, porque la persona que está en su estado natural, que es guiada por su sentido sin Cristo, o sea, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, se aferra a sus riquezas, pero una persona que se ha entregado por completo a Jesús, quiere que Jesús viva en su corazón, se desprende, da, así como Dios dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, nosotros también damos de lo que tenemos. Así que para Jesús esto fue un gesto de que Zaqueo había sido convertido. Y miren que Jesús no le dijo, disculpa Zaqueo, lo siento, pero como con el joven rico, es todo o nada. La mitad no sirve. ¿Por qué Jesús no le dijo eso? Porque probablemente, aunque a Zaqueo sin duda le gustaba la riqueza, para él las riquezas no eran su Dios. Una diferencia muy importante. Tú puedes ser rico, pero si tú no haces de las riquezas tu Dios, no hay ningún problema. El problema aquí no son las riquezas, el problema es nuestra actitud hacia las riquezas. ¿Qué haces con las riquezas? Y si tú mantienes las riquezas en el sitio que le corresponde y pones a Dios en primer lugar, las riquezas no serán un estorbo para ti. Así que allí es en donde está la diferencia principal entre Zaqueo y el joven rico. Además, Zaqueo fue el primero en que mencionó dar dinero a los pobres. Sin embargo, con el joven rico, Jesús tuvo que indicarle al joven rico que renunciara a todo. De lo contrario, esta dependencia lo iba a destruir y es más, nunca más se supo del joven rico. Así que pensamos que él decidió aferrarse a sus riquezas y no entregarse a Jesús. Aunque Zaqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado con los peligros de la riqueza, parecía haberlo controlado mejor que el joven rico. Interesante. Y nos dice el deseado de todas las gentes que cuando el joven rico se hubo alejado de Jesús, algo pasó con los discípulos. Los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro, que dijo: cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si los ricos no pueden ser salvos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vieron cómo la gracia de Dios se manifestó en un hombre rico como Zaqueo, que al aceptar la gracia de Dios, un rico puede entrar en el reino de los cielos. Así que si tú eres rico, o tal vez eres una persona acomodada, tienes recursos, si pones esos recursos a disposición de Dios, Él te mostrará cómo administrarlos sabiamente para que puedas ayudar a nuestros hermanos más pequeños que tienen menos recursos, y a la vez te impedirá que esos recursos te destruyan como al joven rico, porque si tú amas más las riquezas que a Dios, estarás haciendo una inversión a corto plazo. Tú vas a recibir los intereses en vida, pero cuando mueras, ¿en dónde estaba tu corazón? ¿Con las riquezas o con Dios? Y ese es el llamado de atención que el Señor nos quiere hacer. No hay nada malo en ser rico, pero pon las riquezas en el lugar que le corresponden. En segundo lugar, y siempre busca primero poner a Dios en el lugar que le corresponde. Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Por ende, no tomes las cosas materiales para ponerlas por encima de aquel
que fue el que te los proveyó. Interesante, interesante. Así que vamos a las notas de Elena para hoy, que vienen de mensajes selectos, tomo 1, páginas 208 y 209, que nos dicen: cuando nosotros estamos teniendo estudios bíblicos o estamos teniendo seminarios, llevemos a la gente a que contemplen a Jesús como su única esperanza y su único ayudador. Demos lugar a que el Señor obre en la mente de las personas, hable al alma e impresione el entendimiento. No es esencial que usted sepa o diga todos los por qué y los motivos de lo que implica tener un nuevo corazón o de la posición que pueden y deben alcanzar para nunca pecar más. Esa obra no nos corresponde, esa obra es del Espíritu Santo. A nosotros nos toca presentar a Jesús y lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No todos están constituidos de la misma manera y no todas las conversiones son iguales. Jesús impresiona el corazón y el pecador renace a una nueva vida. Con frecuencia, las almas son atraídas a Cristo sin ninguna convicción impetuosa y quebrantamiento del alma y terrores de remordimiento. Hay personas que, por ejemplo, como la conversión del apóstol Pablo, que fue pública, fue derribado del caballo, perdió la vista y luego le fue dada la vista. O sea, no todos pasamos por ese tipo de conversión. Muchos, y por lo menos en mi caso, yo te puedo decir que mi conversión fue silenciosa. Yo sentí la convicción del Espíritu Santo en mi vida, sentí el llamado de Dios. Yo no hice escándalo, no hice manifestaciones públicas de que, oh, yo era una gran pecadora y ahora he conocido a Jesús. Yo fui tranquilo y probablemente contigo también lo fue. Contemplemos a un Salvador exaltado y dejemos que las personas vean a Jesús, vean lo que hizo por ellos en la cruz del Calvario. Permitamos que el Espíritu Santo obre silenciosamente en la vida de las personas, que ellos vean la necesidad, que vean que Jesús es el único que puede satisfacer sus necesidades, que escuchen la voz de Jesús diciéndoles: sígueme, y que se levanten y le sigan. Esa conversión es genuina y la vida religiosa es tan decidida como la fue la de los otros que sufrieron la agonía de un violento proceso como lo sufrió el apóstol Pablo. Así que permitamos que la gente vea a Jesús. Zaqueo llegó a conocer a Jesús, tenía esa convicción en su corazón y cuando llegó el momento manifestó lo que había en su corazón. Estoy segura que has escuchado la voz del Señor hablando a tu mente. Y siga hablando a tu mente, no recortes la conversación. Escúchalo. Si Él te dice, sigue, te puedo garantizar que será la mejor decisión que hayas hecho en tu vida. Oremos. Gracias, Señor, por la lección de hoy. Gracias por ayudarnos a ver cuál es la posición que deben tener las riquezas en tu vida. Gracias por enseñarnos dos personajes bíblicos, uno que puso las riquezas por encima de todo, incluyendo de Dios, y otro que aún siendo rico, puso a disposición los recursos que tú pusiste en tus manos para dar la mitad a los pobres. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo debemos administrar sabiamente tus recursos, y que hoy puede ser un día en que tú nos muestres las personas con las cuales quieres que compartamos los recursos que nos has dado, y que de esa manera, Señor, podamos ir acumulando tesoros en los cielos, y que cuando tú vengas podamos heredar el reino que has preparado para nosotros
desde la fundación del mundo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén. Gracias le damos a Dios y a Rosita por la lección de escuela sabática para el día de hoy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La invitación es para que se conecten con nosotros mañana desde las 6:30 de la mañana, hora de Panamá, cuando estaremos viendo Dios y la sexualidad. Mis queridos hermanos, nuestro lema, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre vosotros, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Rumbo al cielo, aunque esté algo disponible. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús. Hoy día en las voces de sus hermanos Rosita Baker de Moreno y su servidor José Moreno. El Señor les bendiga hoy, mañana y siempre. Les esperamos, si así el Señor nos lo permite, el día de mañana. Bendiciones.